Habíamos quedado en la clase anterior que nos correspondería estudiar los efectos del pacto comisorio. Vamos con cada una de las cuatro posibles alternativas. 1. Pacto comisorio simple en el contrato de compraventa y por el no pago del precio. Bueno, entonces, el vendedor puede pedir la resolución del contrato o puede pedir el cumplimiento del contrato, y en uno u otro caso con indemnización de perjuicios. Como el pacto comisorio simple es la condición resolutoria tácita expresada, igualmente se requiere sentencia judicial ejecutoriada. Pacto comisorio simple ahora en el contrato de compraventa por el incumplimiento de una obligación distinta a la de pagar el precio, o en otro contrato por el incumplimiento de cualquier obligación. La regla es exactamente la misma. El contratante cumplidor tiene el derecho a exigir el cumplimiento o la resolución del contrato más indemnización de perjuicio, e igualmente se requiere sentencia judicial ejecutoriada que declare la resolución. 3. Pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por el no pago del precio. Aquí la ley es clara con su argumentación. El artículo 1879 dice: si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato de compraventa, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Es decir, en este pacto comisorio calificado del contrato de compraventa por el no pago del precio, aun cuando la ley haya empleado la expresión ipso facto, igualmente se requiere de sentencia judicial, porque de otra forma no se entendería la frase dentro de las 24 horas subsiguientes a la notificación de la demanda. Si hay demanda, es porque va a haber sentencia. Por lo tanto, a partir de esa lógica, tampoco este pacto comisorio opera de pleno derecho, sino que requiere de una sentencia judicial ejecutoriada que lo declare. Y finalmente, el pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por una obligación distinta de la de pagar el precio o en otros contratos por el incumplimiento de cualquier obligación. Aquí tiene plena aplicabilidad lo que nosotros hemos estudiado desde primer año: la autonomía de la voluntad, la libertad contractual. Este pacto, si se incorpora en un contrato, por ejemplo, de sociedad, por ejemplo, en la misma compraventa, por una obligación distinta a la de pagar el precio, ejemplo, la obligación del vendedor de entregar la cosa. Aquí, si se incorpora este tipo de pacto en un contrato de compraventa por una obligación diferente a la de pagar el precio, y en cualquier contrato en base a cualquier obligación, este pacto opera claramente conforme el sentido y alcance que las partes han querido prever, es decir, ipso facto de pleno derecho. Por lo tanto, este pacto no exige sentencia judicial ejecutoriada que declare la resolución. La resolución opera por el solo hecho del incumplimiento. Insisto, la resolución opera por el solo hecho del incumplimiento. Si es necesaria sentencia judicial, es para un efecto completamente diferente, para efectos meramente de constatación de un hecho. Por lo tanto, si yo en un contrato de arrendamiento digo que si el arrendatario no paga la renta de arrendamiento dentro del plazo convenido, este contrato termina ipso iure, ipso facto de pleno derecho, la sentencia judicial que se dicte no va a declarar la terminación del contrato, solo va a servir, por ejemplo, para obtener la restitución de la propiedad, porque el juez simplemente se va a limitar a constatar el hecho de la resolución. Constatado el hecho de la resolución o terminación, porque este es un contrato de tracto sucesivo, el juez
la sentencia que dicte no va a declarar la terminación del contrato, sino que va a constatar la terminación y a partir de ella va a disponer la restitución del bien de que se trata. Todo lo que diga en relación con prescripción del pacto comisorio, por favor, sáltenlo, lo vamos a dejar para el próximo semestre cuando estudiemos pacto comisorio en propiedad a propósito del contrato de compraventa. Y vamos a ir acercándonos a la terminación de las obligaciones condicionales con la acción resolutoria. ¿Qué es la acción resolutoria? Don René Belluc, insigne civilista hoy fallecido, la definía como aquella que emana de la condición resolutoria en los casos que ella requiere sentencia judicial y en cuya virtud el contratante diligente solicita que se deje sin efecto el contrato por no haber cumplido la contraparte alguna de las obligaciones emanadas de él. A partir de ello, ¿cuándo tendrá lugar la acción resolutoria? Primero, en la condición resolutoria tácita. 2. En el pacto comisorio simple del contrato de compraventa y a propósito de la obligación de pago del precio. Y 3. En el pacto comisorio calificado del contrato de compraventa y a propósito de la obligación de pagar el precio. En todos ellos, como dijimos, se requiere sentencia judicial ejecutoriada. En cambio, no requieren sentencia judicial ejecutoriada, es decir, no requieren poner en movimiento la llamada acción resolutoria en los casos de condición resolutoria ordinaria y la condición y el pacto comisorio en el contrato de compraventa por una obligación distinta de la de pagar el precio y en los otros contratos. ¿Qué caracteres presenta la acción resolutoria? Acción personal, acción patrimonial, acción renunciable, transmisible y transferible, prescriptible, mueble o inmueble, dependiendo de la naturaleza del bien de que se trate, y acción, aquí hay un error en la lámina y les pido por favor que hagan la corrección. Es indivisible, no divisible. Esta indivisibilidad de la acción resolutoria se manifiesta en dos aspectos. A. Desde un punto de vista objetivo, porque el acreedor no puede pedir al mismo tiempo cumplimiento en una parte y resolución en otra. O pide al 100% cumplimiento o pide al 100% resolución, pero no puede pedirlo, digamos, de manera fraccionada. Y segundo, si son varios los acreedores, ellos deben ponerse de acuerdo para pedir cumplimiento o resolución. Y siendo más de uno, el deudor no puede exigirse a uno el cumplimiento y a otro la resolución. Genera además una acción alternativa, es decir, demandar el cumplimiento o la resolución. No pueden ejercerse conjuntamente como lo vimos anteriormente, sino que solo de manera subsidiaria. En cuanto a los efectos de la resolución, vamos a tener que hacer la misma distinción que hicimos a propósito de la nulidad. Y vamos a distinguir efectos de la resolución entre las partes y efectos de la resolución con respecto a terceros. En cuanto a los efectos de la resolución entre las partes del contrato, aquí hay que distinguir si las obligaciones emanadas del contrato no se habían cumplido o si las obligaciones emanadas del contrato sí se habían cumplido. Si las obligaciones emanadas del contrato no se habían cumplido, la condición resolutoria opera como un modo de extinguir obligaciones de acuerdo al 1767 número 9 del Código Civil. Es lo mismo que dijimos el año pasado en materia de nulidad. En cambio, si las obligaciones emanadas del contrato sí se habían cumplido, va a ser necesario volver las cosas al estado anterior. ¿A través de qué mecanismo? A través del mecanismo que nosotros conocemos como prestaciones mutuas. ¿Y qué dice la ley? Bueno, se debe restituir la cosa. El 1487 dice que debe restituirse lo que se hubiera recibido bajo condición, salvo las excepciones que la propia norma señala. Y en cuanto a los frutos, ellos
al igualmente deben ser restituidos como consecuencia del efecto retroactivo de la condición cumplida. El deudor, ¿qué debe restituir? Los frutos percibidos y pendientes de la condición. Ahora, por razones prácticas, la ley establece la solución contraria. Recuerden que esto nosotros lo vimos cuando estudiamos la retroactividad y la irretroactividad de la condición suspensiva cumplida. Y solo nos resta, para terminar el estudio de las obligaciones condicionales y en especial lo relativo a la condición resolutoria ordinaria, tácita y pacto comisorio, el efecto de la resolución respecto de terceros. Esto sí lo voy a dejar para una próxima cápsula. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que estudiar dos normas. Una, o sea, ambas normas son un tanto confusas, pero una es menos que la otra, que son los artículos 1490 y 1491 del Código Civil. Muchas gracias.